entonces. Hi. Hola. Okay. So I will go ahead and get us started. Bueno, voy a empezar entonces. Vamos a empezar todos. Muchas gracias a quienes van a hacer una presentación. Nuevamente pueden utilizar la interpretación para escuchar el idioma que deseen en el botón que está en la barra inferior de la pantalla. Y por favor, quienes son panelistas, incluyan su pronombre en el nombre para que sea más sencillo para las intérpretes. Y a él y Rem ya están dándonos algunos mensajes, gracias a las intérpretes también. Creo que estamos listos, así que podemos empezar. Y quizás quienes faltan puedan unirse más adelante. Bienvenidos al segundo panel del segundo día de la conferencia de TPATH, de la asociación. Estamos hablando de sortear sistemas complejos y entornos políticos represivos. En primer lugar, vamos a recibir el orden es diferente. A ver, ¿tienen una preferencia, Jessica o Eli? ¿Quién quiere arrancar? Quizás alguien quiera empezar. Bueno, si no les importa, vamos a empezar con Siobhan. Siobhan McManus viene de la Universidad Autónoma de México y va a hacer una presentación sobre la contienda por las infancias trans en México. Y luego recibimos a Ellie Godwin y Jessica Kant, que hablarán sobre el estrés de minorías entre jóvenes trans y sus familiares en torno a las elecciones estadounidenses en 2020. Y creo que trabajaron también con Nikki Person, Aria Tava, Allegra Gordon y Sabra L. Katz-Wise. Jessica viene de la Universidad de Boston, el Hospital de Niños de Boston, y Eli viene de Harvard, de la Chan School de Salud Pública, del Hospital de Niños de Boston también. Y también tenemos a Mameta Endo, que viene de Japón, de grupos de apoyo a la juventud LGBTQ, y hablará sobre el movimiento trans en Japón y sus detractores. Y sí, bueno, si llega Ryan Kanorski, también vamos a incluir su presentación cuando tengamos un tiempito. Así que va a ser un gran panel. Voy a pasar la presentación de Siobhan, que fue grabada anteriormente, y luego va a estar para la sesión de preguntas y respuestas. Así que, sin más, pasamos a la presentación. And I'll do a quick test just to make sure people can hear this. Vamos a ver si se escucha. Hola, buenos días a todas, todos. Can I get a confirmation that audio is ¿Alguien there? puede confirmarme que se escucha el audio? And since it's in Spanish, I'm going to Bueno, switch como to es español, voy a pasar al canal de español y luego paso a inglés nuevamente. 1 second. ¿Me escucha? Okay. Yep. Okay. And here we go. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Mi nombre es Siobhan Guerrero McManus y soy una mujer trans mexicana, así como filósofa. Y bueno, básicamente en los últimos años me dedico al tema de el sujeto trans en distintos ejes. Y hoy voy a presentar la conferencia La contienda por las infancias trans en México. Esta charla básicamente la he dividido en tres partes. La primera parte versa acerca del estado de la cuestión de los derechos trans en México
La segunda parte es una descripción de cómo se ha dado esta contienda por las infancias trans aquí, en especial en Ciudad de México. Y finalmente la última parte tiene que ver con cómo hemos replanteado el acercamiento al tema de las infancias trans y qué herramientas teóricas hemos empleado en este ejercicio de replanteamiento. Comienzo, por supuesto, por el tema de la legislación vigente. Actualmente en México tenemos ya 16 legislaciones de un total de 32 que reconocen el derecho a la identidad de género a través de la autodeterminación. Desafortunadamente hay que señalar que dentro de estas 16 legislaciones, solamente una, que es del estado de Jalisco, reconoce que los menores de edad pueden de hecho acceder a su identidad de género a través de la autodeterminación. Aquí vale la pena dar un panorama veloz señalando que la primera legislación en México que reconoció la identidad de género de las personas trans se consiguió en el año 2008, acá justamente en Ciudad de México, pero en 2008 era a través de la figura de un juicio que en ese entonces podía llegar a costarle a una persona 40,000 pesos a través de los peritajes médicos que se tenían que pagar y por supuesto a través de lo que se tenía que contratar de abogados. En 2008, por tanto, el reconocimiento solo existía en Ciudad de México y se daba única y exclusivamente a través de la figura de un juicio. Esto cambiaría en 2014, cuando también aquí en Ciudad de México, dentro ya de una lógica de despatologización, se elimina la figura del juicio, se hace una reforma al Código Civil de la Ciudad de México y a partir de ese año se admite la autodeterminación de género para personas mayores de edad. Desafortunadamente, en 2014 se dejó vigente la figura del juicio para menores de edad, también aquí en Ciudad de México, y hay que señalarlo también en caso de que una persona desee desistirse de su transición legal, también esta tiene que hacerse a través de un juicio porque en 2014 no se reformó adecuadamente el Código Civil para permitir, por ejemplo, que una segunda transición legal pudiera llevarse a cabo también a través de la lógica de la autodeterminación. Sin entrar en detalles, comentaba yo que actualmente en nuestro país, en México, hay 16 legislaciones que ya reconocen el derecho a la autodeterminación. Solo en el caso de Jalisco, ya lo decía yo, se reconoce se reconoce la posibilidad de los adolescentes para acceder a través de la autodeterminación. En otros estados, lo que tenemos es básicamente que es a través de una figura de un juicio que, como sabemos, es patologizante. Ahora, este es, digamos, el estado de la cuestión en el ámbito legal. Me interesa más dar cuenta de cómo se da la contienda por las infancias trans en México y esta es la sección a la que me voy a dedicar con un poco más de detenimiento. Digamos que la gran ironía o la gran paradoja es que la contienda por las infancias trans en México comenzó de hecho antes de que hubiera cualquier atisbo de reforma o de atisbo de ley que contemplara a las infancias trans. Y esto es algo que llama la atención porque México sí tuvo en los años 70 una corriente de un feminismo radical transexcluyente, sí lo tuvo, pero esta corriente nunca fue una corriente hegemónica y en realidad en los años 2000, en los años 2010, en la década pasada, prácticamente todos los espacios feministas en la academia y en los espacios institucionales eran transincluyentes. Desafortunadamente esto comenzó a cambiar en el año 2017, precisamente con la publicación de una serie de textos muy desafortunados que le dieron una nueva vida en efecto, al ahora denominado feminismo crítico de género, básicamente un nuevo nombre para el feminismo radical transexcluyente.
Y es a partir de estos textos en 2017 y gracias en gran medida a plataformas como Twitter y otras redes sociales, el que comienza a generalizarse una serie de reacciones y pánicos morales en torno a las infancias trans. Hay que señalar que las personas que impulsaron esto eran feministas que tenían una formación en el Estado español y tenían mucha cercanía también con el feminismo crítico que también en esos años en España comenzaba a lanzar sus primeras ofensivas hacia los movimientos de derechos humanos de las personas trans. En ese sentido, decía yo, en México, la contienda por las infancias trans no nace ni siquiera porque en el horizonte haya habido en ese año una sugerencia de reforma, ni mucho menos. Nace con un texto que más estaba inspirado en la discusión del Estado español que en la discusión de México, pero que es recibido a través de redes sociales por una enorme parte de sectores del feminismo mexicano que empiezan a hacer eco y que desafortunadamente empiezan a abrirle la puerta a esta serie de ideas. Los argumentos que se esgrimieron y que desde entonces se han esgrimido en estos ya básicamente 4 años son básicamente los que hemos conocido en otras partes del mundo y que tienen que ver con, primero que nada, que hay un interés por hormonizar obligatoriamente a todas las infancias que de alguna manera exhiban lo que se ha llamado una inconformidad infantil de género, incluyendo, dicen, por supuesto, a infancias que no son realmente infancias trans, sino que son infancias de niños homosexuales, niñas lesbianas o niños y niñas bisexuales que no solo estarían hormonizados obligatoriamente, sino que estarían siendo heterosexualizados en contra de su voluntad. Este argumento fue un argumento que se usó básicamente para reiterar un viejo tropo, y es que las identidades trans, sobre todo la noción de identidad de género, lo que hace es, por supuesto, reificar los roles de género y construirlos como identidad, y que en ese sentido iba el argumento, que las identidades trans en ese sentido son regresivas porque lo que estarían haciendo sería naturalizar un orden de género que habría que abolir y no que naturalizar a través de identidades basadas en estereotipos. Estos argumentos que comenzaron a usarse en 2017 venían junto con otros más que decían que la noción misma de identidad de género no era ella misma inteligible. Hay que decir que la entrada de estos argumentos a México fue muy desafortunada porque generó tanto un movimiento callejero de feminismos antitrans que se han sumado ya a las olas de transfobia que existen en este país. Recordemos que México eh, es después de Brasil el segundo país a nivel mundial con el mayor número de crímenes de odio a personas trans. Entonces ahora, digamos, cohabitamos en un entorno donde además de las viejas violencias transfóbicas asociadas sobre todo a discursos conservadores y de derecha, fortalecidos desde luego a la luz del discurso de la ideología de género, del discurso eh, digamos, del nuevo discurso antiderechos de las nuevas derechas, pues además de ese entorno, ahora estamos en uno donde tenemos también un movimiento trans excluyente violento en las calles que ha realizado en algunas ocasiones amenazas de muerte a ciertos activistas, que ha, por ejemplo, en el último mes incluso quemado las puertas de un edificio gubernamental en el Estado de México tras la aprobación de la ley de identidad de género en dicho estado. Entonces, esto que empezó en 2017 como un argumento y como una discusión en Twitter, se ha traducido en un movimiento callejero antitrans muy beligerante en distintas ciudades de nuestro país.
y que tiene vínculos ideológicos con los Estados Unidos y sobre todo con España, y que además ha servido de entrada también para que a partir de lo que de lo que se hace en México, también en países como en Colombia, se desarrolle un movimiento transexcluyente. Pero bueno, la ironía es que empezamos a discutir de infancias trans en este contexto y fue solamente hasta 2019 que comenzamos realmente, 2 años después de esta discusión, a plantearnos en distintas partes de la sociedad civil y de los activismos trans la necesidad de hacer una reforma al Código Civil que le concediera autodeterminación a los menores de edad. Esto se debió en gran medida al trabajo de Tania Morales, quien es madre de un joven adolescente trans y quien además fundó la Asociación Civil de Infancias Transgénero. Ella, en colaboración con la Red de Familias Trans, que es una red que no solo está presente en México, sino también tiene miembros en Estados Unidos, en Costa Rica y en otros países, y quien en su momento la impulsaba era un estudiante de doctorado y un joven activista trans, Damián Cruz. Digamos que hacen una sinergia junto con otras personas trans, incluyendo a una servidora, para empezar a plantear la posibilidad de una nueva manera de abordar el tema de las infancias trans. Eso da lugar a que se hagan 2 propuestas legislativas independientes aquí en Ciudad de México, una impulsada directamente por Tania Morales, gracias también al auspicio de la diputada Paula Soto, y otra impulsada por el diputado Temístocles Villanueva. Eventualmente estas digamos, 2 versiones de una ley que reconocería las infancias trans se fusionan en una sola propuesta que es aprobada en comisiones el 14 de febrero de 2020 y se vuelve, por tanto, un dictamen que de hecho venía ya con un apoyo de los organismos de derechos humanos de Ciudad de México y nacionales, así como un apoyo también de distintos sectores de salud de las Naciones Unidas. Y desafortunadamente la razón por la que no se aprueba esta reforma tiene que ver precisamente en su mayoría por la oposición que hicieron, no los grupos de derecha antiderechos, que sí los hay en Ciudad de México, sino la oposición que hacen los grupos de feministas radicales que acusan que esta ley pondrá en peligro no solo a las infancias, sino a los derechos de las mujeres cisgénero. Eh, Hay que decir que después de que logran sabotear el que se discutiera en el verano del año pasado este dictamen, estos argumentos se han repetido en otras partes del país. Afortunadamente, en los distintos estados donde se han usado estos argumentos, no se ha podido parar ninguna otra legislación. Solamente se ha podido detener la legislación en el caso de las infancias trans. Y bueno, la última parte de esta discusión de cómo se ha llevado la contienda por las infancias trans, básicamente lo que quiero describir es que la estrategia discursiva que empleamos fue un replanteamiento de la estrategia de lo que queríamos lograr, diciendo que la discusión tenía que ser acerca de si los menores de edad tenían o no la capacidad de pronunciarse acerca de su género, si tenían o no la madurez, sino que la discusión tenía que ser alrededor de cómo crear entornos seguros para que las infancias y adolescencias trans pudieran explorar sus géneros de maneras no coercitivas, de maneras donde no fueran sus experiencias patologizadas ni validadas al acercarse a ningún estereotipo médico promovido desde espacios médicos acerca de cómo debe ser una infancia trans. Y en ese sentido, esta aproximación ha resultado útil, y sí lo quiero decir, a pesar de que no hemos logrado la aprobación en Ciudad de México, estos argumentos sí fueron los que resonaron en el estado de Jalisco. Y sí fue muy útil replantear la discusión no en términos de si los menores de edad tienen o no la capacidad para pronunciarse de manera informada sobre su género, sino sobre cómo construimos espacios seguros para que los menores de edad puedan explorar y conocer su género libres de toda forma de coerción. Y lo que nosotros sugeríamos, por supuesto, es que esto requería espacio, información, tiempo y acompañamiento.
Concretamente, dentro del ámbito legal, esto requería que la ley no impusiera como mecanismos de validación de las identidades ninguna forma, ningún requisito patologizante o medicalizante potencialmente irreversible, y que en ese sentido fuera una ley que reconociera la autodeterminación y que no la condicionara a ninguna clase de diagnóstico médico, y que tampoco la condicionara a ninguna clase de procedimiento irreversible, y que estos quedaran absolutamente a discreción del menor de edad y su familia, y que no fueran impuestos desde la sociedad. Esto en gran medida ayudó a disipar muchos de los pánicos morales impulsados desde la nueva derecha y desde los feminismos críticos de género, y nos dio herramientas epistemológicas donde lo que estábamos sugiriendo era privilegiar la primera persona del menor y no cometer injusticias epistémicas testimoniales al hacer depender la validez del testimonio del menor de edad a que se adecuara a estándares presuntamente médicos, y que en realidad lo que hacían era patologizar y someter los testimonios de los menores a estereotipos que no necesariamente encarnan todas las infancias trans. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención, y me quedo a responder preguntas. And thanks so much for that presentation, Siobhan. Muchas gracias por la presentación, Siobhan. Vamos a hacer las preguntas al final, pero por supuesto pueden usar la función de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por supuesto tenemos la traducción, así que podemos hablar en los dos idiomas. Y veo que Ryan ahora está entre nosotros, así que como Ryan iba a comenzar el panel y lo puedo presentar mientras se prepara, y luego pasamos a Eli y a Jessica. Ryan Karnowski es de la Universidad de California en Berkeley y también trabaja en el Centro de Estudios Transgénero Aplicados. Ahí hablará de la desproporcionalidad de jóvenes trans en los sistemas de bienestar infantil, qué sabemos, qué no sabemos y por qué es importante. Buenos días y muchas gracias por la presentación, y lamento mucho que no me pude conectar antes, y por lo general funciona así, por eso les pido disculpas. He tenido una experiencia única hace poco, en donde se refirió hacia mi persona como un mayor trans. Y bueno, no sabía realmente si eso se adecuó a mí, pero cuando hoy me levanté de mañana con dificultad, creo que sí, soy un mayor trans ya a esta altura. En fin, esta presentación es acerca de la disproporcionalidad de la juventud trans en los sistemas de bienestar infantil en los Estados Unidos. ¿Qué sabemos, qué no sabemos y por qué es importante? Me está diciendo que no me escuchan muy bien. No sé si me escuchan bien. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? ¿Bien? Me voy a sentar un poquito más cerca del micrófono. Mis estudios y mi experiencia es en trabajo social con niños. Tengo experiencia en el sistema de bienestar social como experiencia con los niños y la juventud en este sistema de salud. Me eduqué en la Universidad de Washington para mi estudios de grado y de posgrado en trabajo social. He trabajado en el estado de Washington, en el Departamento de Servicios a la Infancia, y soy un estudiante de doctorado en la Universidad de California, Berkeley, donde estoy estudiando la
sobre representación de los niños trans en los sistemas de bienestar social infantil de los Estados Unidos. Como trabajador social, comencé a notar que había un patrón con respecto a una disproporcionalidad de cantidad de niños trans en mis casos, con niños, con adolescentes especialmente, y le pregunté a algunos colegas, otros trabajadores, si esto era normal o si esto era una cuestión regional, digamos, un fenómeno regional para el área de Seattle, que es muy liberal, quizás hay muchos chicos que se están visibilizando, quizás hay muchos niños también sin hogar, y dijeron que no, que en general esto ha estado sucediendo desde que ellos podían recordar y que era muy triste. Y ahí es cuando empecé a buscar en en la bibliografía académica acerca de la disproporcionalidad de casos de niños trans. El sistema de bienestar social trans, si ustedes no están familiarizados con esta terminología, se refiere a distintos servicios del gobierno y no del gobierno que incluyen en el chat. ¿Me están diciendo que no se ven mis diapositivas? Ay, perdón. No se veían mis diapositivas, no. Ok, ahora sí. Ese fue mi error, perdón. ¿Ahora las ven las diapositivas en pantalla? ¿Ahora sí? Ok. Ok, muchas gracias. Perdón, esto es como soy el docente. Ustedes, digo que voy a mostrarles las diapositivas y no se las muestra. En fin, no importa. Este sistema está compuesto por servicios del gobierno y no gobierno, protección a la infancia, adopción, cuidado intermedio, que esto en general es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en estos servicios. E intervenciones formales e informales. Me estoy centrando ahora en esta presentación en los Estados Unidos y realmente tenemos bastante trabajo. En las ciencias clínicas, o muchos ya han escuchado este término de centrarse en uno mismo. Cuando uno tiene algún problema o alguna dificultad, tiene que mirar hacia adentro. Bueno, ese es mi abordaje en este caso. Estoy mirando hacia adentro y estoy estudiando específicamente estas políticas de bienestar de la infancia en los Estados Unidos. Lo que sabemos poco realmente. En la bibliografía se sugiere que la juventud transgénero están sobre representadas de manera desproporcional en los sistemas de los Estados Unidos. Esta política en general en los Estados Unidos tiene una actitud que la juventud, a la juventud le va a ir mejor si se quedan con su familia. Esta es la actitud que en general, la actitud dogmática, digamos, que estoy tomando en esta presentación, porque es bastante importante o relevante en el sentido de que si esta estrategia realmente cumple los mejores intereses de la juventud y los adolescentes. Esta sobre representación en los Estados Unidos se basa en una agregación de distintos estudios poblacionales y se estima que la juventud trans son un 1.3% o 3.2% de la población general, lo cual es importante recordar para determinar qué entendemos por desproporcional, una participación desproporcional, porque no tenemos una comprensión cabal de cuántos chicos, jóvenes trans hay en la población general. Así que el término desproporcional o estas se estiman que son 2 a 4 veces más altas de lo esperado, basado en las proporciones estimadas de población de los sistemas de bienestar que no incluyen a los niños, que incluyen a la juventud transgénero. Entonces estamos diciendo que hay 2 a 4 veces más adolescentes trans en sistemas de acogida que en la población general. Y eso realmente se relaciona con las observaciones que hemos tenido, tanto mías como de otros trabajadores sociales, vemos en el campo en base a nuestros casos. Más o menos en total de nuestros casos vamos a tener, si tenemos unos 20 a 40 jóvenes trans en la lista de casos, podemos ver que la mitad quizás serían trans o
o no conformes a ninguna identidad de género. Entonces, esto quiere decir disproporcionalidad. Hablamos más o menos de un 12%, pero también hablamos de un muestreo bastante aleatorio, que no necesariamente se basa solamente en la lista de casos de cada trabajador social. Lo que también sabemos es que los jóvenes de color están sobrerepresentados en las poblaciones de bienestar infantil en general, y no podemos hablar de estos sistemas de bienestar infantil o de disproporcionalidad en general sin mencionar la disproporcionalidad racial. Este término en sí mismo, disproporcionalidad, se acuñó para referirse a esto específicamente, así que me gustaría mencionarlo para no dejarlo afuera. Estos hallazgos se extienden al sistema de justicia juvenil también, así que se refiere esto específicamente a los jóvenes o adolescentes que han sido encarcelados. Muchos chicos que no tienen hogar terminan encarcelados o son sobrevivientes de delitos o de crímenes. Esto es muy prevalente en el sistema de bienestar infantil. La decisión de los trabajadores sociales, por supuesto, que va a estar influida por prejuicios o por sesgos conscientes o inconscientes, y es importante analizar por qué es que hay tantos jóvenes trans que están ingresando al sistema de bienestar infantil. Estos hallazgos son limitados al Departamento de Educación, a sus políticas, ya que no se hacen muchas preguntas en el entorno escolar acerca de las actitudes o comportamientos sexuales que están asociados al género, a la identidad de género, y algunos estados han elegido no hacerlo y reinterpretar esta política. Estados como Washington, creo que Oregon y California, como que la costa oeste, digamos, de los Estados Unidos. Creo que Massachusetts también lo hizo, pero aparte de estos estados, no sé otros que lo hayan hecho. Y hay también un grupo de trabajo federal atendiendo o haciendo encuestas federales acerca de género y la sexualidad, que también están abordando estos temas con una encuesta de comportamiento de riesgo en la juventud. Estos hallazgos de la desproporcionalidad se basan en datos recolectados principalmente en California, así que está bastante acotado a esta zona geográfica, y lo hizo el Williams Institute Study. Creo que este estudio del Williams Institute empezó en 2015, lo publicaron en 2016, y de la encuesta del California Health Kit Service de 2018. Ahora, ¿qué no sabemos? Tenemos muy poca evidencia empírica acerca de quién y dónde están, dónde está esta juventud trans. Tenemos cuentas o información cualitativa o personal de distintos jóvenes, distintos trabajadores sociales. Tenés 5 minutos, Ryan. Tampoco sabemos cuáles son las causas de esta sobrerepresentación, y quizás sea obvio que, bueno, por supuesto, la transfobia o la violencia antitrans que ocurre en las familias, que afecta a la juventud trans, pero las personas que están familiarizadas con el sistema de la trayectoria de los sistemas de bienestar social infantil, en general no se saca al niño o a la niña de la casa, y ese no va a ser el primer contacto del niño o de la niña con los servicios de bienestar infantil, sino que muchas veces tienen contacto antes, y este tipo de trayectoria pasa de menos restrictiva a más restrictiva, y para que pasen a un hogar de acogida tendríamos que pensar, bueno, ¿qué pasó antes de eso realmente? Es una cuestión de tiempo, de plazo. Bueno, ¿cuándo se visibilizó este joven, esta joven? Si fue a un hogar de acogida como adolescente, probablemente ya ingresó al sistema de bienestar infantil muchos años antes. Así que ha tenido varios años de distintos contactos con trabajadores sociales o trabajadores de caso o distintas casas de acogida.
Así que no estamos 100% seguros, así que si se basa de la violencia antitrans o antigénero o si es bastante, bueno, anecdótico en ese sentido. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen saber. Tampoco sabemos si estas tasas disproporcionales son consecuentes en todas las regiones de los Estados Unidos. Sabemos que hay tasas más altas de personas trans en ámbitos urbanos, en ámbitos rurales. Y la población de este estudio en particular es en el condado de Los Ángeles, que es una zona urbana. Así que no estamos seguros cómo se comparan estos hallazgos con los resultados de otros países. Quizás esa información sí nos podría decir si este fenómeno realmente está impactado por la cultura o por las políticas. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos desde ahora en más? Es necesario tener mayor información sobre la disproporcionalidad para ver si podemos diseñar un sistema, una trayectoria en el sistema que dé mejores respuestas a las necesidades de la juventud transgénero. Y no sabemos si esta población en general va a obtener mejores resultados si se queda con su familia de origen o quizás si lo sacamos de ese ámbito. Necesitamos desarrollar estudios longitudinales. Perdón, me estoy repitiendo. Empiezo de nuevo. Básicamente la juventud trans, bueno, se va a convertir en adultos trans. Adolescentes trans que estuvieron en el sistema de seguridad infantil en general van a tener muchos resultados o impactos económicos, sociales, de salud a largo plazo. Así que la pregunta acá va a ser cómo podemos darles a estos jóvenes un mejor inicio una vez que ya están dentro del sistema de bienestar infantil para crecer y desarrollarse como adultos saludables, como todos nosotros que tenemos tanta suerte de serlo hoy en día, son particularmente vulnerables a la violencia de su familia de origen, de sus hogares de acogida o de cualquier cuidador. Y el objetivo de toda esta investigación es que los jóvenes transgéneros se merecen y tienen el derecho a tener una infancia feliz y saludable. Y no es la obligación de ellos el asegurarse que estén rodeados de adultos que les den esta posibilidad, sino que es nuestra responsabilidad hacerlo. Tenemos que comprender entonces cuáles son los factores que llevan a esta sobrerepresentación o a esta disproporcionalidad y nosotros debemos buscar una respuesta. Realmente ese es mi objetivo. Acá hay una breve lista de referencias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Fantastic. Thank you so much, Ryan. And under time. Muchas Really well. gracias, Ryan, y te sobró tiempo y todo, así que muy bien. Cualquier pregunta que haya para Ryan la pueden escribir en el chat. Soy la moderadora, así que voy a realmente proteger estos 10 minutos de preguntas y respuestas en vivo al final, porque en general en las sesiones hasta ahora no lo pudimos hacer. Pero si ustedes escriben la pregunta en la sección de Q y A de preguntas y respuestas, creo que podemos organizar mejor la sección de preguntas y respuestas. Les voy a dar la palabra ahora a Jessica y a Eli, quienes van a presentar, y después tenemos un presentador más luego de ellos. Hola, gracias, Avery. Gracias al resto de los panelistas. Es muy bueno escuchar que hay otros trabajadores sociales. Yo estoy representando también aquí como trabajadora social. Mi nombre es Jessica, mis pronombres son ella y yo soy Ila y mi pronombre es él. Estamos representando el Boston Children's Hospital y vamos a hablar acerca de un estudio de juventud y familia. Y estamos documentando la experiencia de jóvenes trans y no binaria y de sus familiares para conocer sus experiencias durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020. Los datos se sentaron en el 3 de noviembre en la elección
y se completaron encuestas online más o menos una semana antes de la elección y se hicieron en 3 focus groups asincrónicos de 4 días, justo antes y justo después de la elección. Los resultados de la elección no se supieron hasta el 7 de noviembre porque se demoraron en publicar. Y también demoramos en publicar la encuesta. De los 92 encuestados, 72 completaron la encuesta, así que el análisis incluye a estos 72 participantes y a los 29 focus group. Se hicieron distintas asociaciones y hoy nos vamos a estar centrando en los resultados de los trabajadores y de la juventud trans. Para medir el estrés, nos centramos en la sintomatología y en los síntomas para medir el estrés. El primero que ven en pantalla son una medida autorreportada de una escala de 0 a 10, a cómo uno calificaría el nivel de estrés que siente. Preguntamos también por el clima político, la elección y la elección del Congreso también, la elección presidencial y del Congreso. Para la sistematología utilizamos el CES-D10. La versión es una escala de 0 a 30. 30 sería el mayor nivel de estrés. Y también usamos el GAD-7. El GAD-7 se diseñó para el trastorno de ansiedad generalizado, pero también se puede estudiar para distintos tipos de ansiedad y es mucho más sensible según el estudio para el estrés postraumático, que consideramos que era una buena opción para el nivel de estrés de estos menores. Ahí tienen nuestro código QR y pueden obtener las distintas mediciones e información de lo que estamos hablando. Para aquellos estresores relacionados al género, utilizamos las subescalas de victimización y de rechazo del GMSR y los factores estresantes para las familias lo desarrollaron en la Organización de Canadá y que tiene distintos factores para la juventud y para los cuidadores. Utilizamos otra versión similar en un estudio anterior. Algunos aspectos demográficos de nuestra muestra política estaban más o menos en el centro o en la izquierda, independientes, democráticos o democráticos independientes. 1/3 de los jóvenes tienen una identidad liberal como anarquistas o comunistas. Y en términos de la minoría sexual, la mitad de la muestra se identificaba como minoría sexual, como gay, lesbiana, queer o bisexual. 5 de 6 de la juventud trans se identificaron como una minoría sexual y 1 de 4 cuidadores también se identificaron como minoría sexual. Los cuidadores tienen un alto nivel educativo y un alto nivel o mayor de la media a nivel socioeconómico. Asiático, latino, son distintas de las etnias mayormente representadas. 1/4 del oeste, del noreste es la mayoría de los participantes de la encuesta y la edad media es 18 para los jóvenes trans, 22 años para los hermanos y 50 años para los cuidadores. Acá vemos algunos de nuestros resultados cuantitativos preliminares. Tanto la juventud trans como sus cuidadores han experimentado una reducción importante de la sintomatología luego de la elección. El 71% de todos los participantes estaban en el punto de corte de 10, en donde los creadores de esta escala recomiendan que a partir de 10 se necesitarían más cuidados o un mayor monitoreo. Entonces ven que estamos todos por bajo de 10 previo a la elección y esta cifra cae aún más luego de la elección.
Esto quiere decir, según los grupos, que el proporción de chicos trans es 90%, que muestran esta cifra antes de la elección, y cae a un 79% luego de la elección, que igual sigue siendo muy alto desde el punto de vista estadístico. Entre los cuidadores, la proporción de depresión cayó de 56% antes de la elección a 38% luego de la elección. Acá ven que la depresión realmente es los datos sobre depresión, como ven acá en pantalla, se muestra una gran mejora entre los cuidadores y los jóvenes trans. Ahora, en cuanto a la ansiedad, 83% de los jóvenes informaron tener un nivel bastante alto de ansiedad. Acá vemos que el GAD presenta un punto de corte de igual o mayor a 10. Y eso, si ustedes ven la gráfica en pantalla, se pueden ver que en la juventud este nivel de ansiedad no cambió antes y después de la elección. Es 0.83 en ambos. Ahora, los cuidadores y los hermanos de esta juventud trans muestran un cambio bastante importante en los niveles de ansiedad, un 48 y un 26% respectivamente de cambio. Lo que vimos que los cuidadores tenían 10 veces mayor nivel de ansiedad luego de la elección. La próxima diapositiva. Otros hallazgos que podemos mencionar. Usamos el GMSR, como dijimos, en la subescala de victimización. Como pueden imaginarse, habla de las experiencias de acoso o violencia física, y entre la juventud trans y no binaria hay una gran asociación entre experiencias pasadas con la victimización y el estrés durante la elección presidencial. También nos fijamos en los datos y porcentajes, y uno de los factores que encontramos se basa, por supuesto, en el privilegio. Acá vemos que el hecho de ser blanco actuaba como un factor de protección, y los participantes blancos tenían un quinto de posibilidades de sufrir esta ansiedad post-elección en comparación con los participantes de color. Los participantes de color tenían unas 5.5 veces más en cuanto a la tasa ajustada de posibilidades de sufrir estrés post-elección. Acá vemos los efectos medios del modelo en la interacción con este plazo. Vemos que las medidas fueron repetidas a lo largo del tiempo, y queríamos ver si había un cambio de puntaje entre antes y después de la elección. Después de los grupos vemos un 95% de intervalo de confianza. Como ven, estas barras al costado, no vemos grandes cambios, grandes efectos en estos grupos, así que no vamos a tomar en cuenta la línea azul. Los números para juventud trans son mucho más altos que para los cuidadores, y la diferencia no es significativa según el plazo. Y acá vemos que las líneas verdes y rojas se mantienen paralelas. No hay gran diferencia en esta caída entre los grupos. Ahora, cuando hablamos de la ansiedad, el GAD-7, hay diferencia. La juventud trans aparece e inicia en un punto más alto de los cuidadores, pero sí ven que la línea roja tiene una pendiente mucho más empinada que la línea verde. Conceptualizamos estos factores como estrés de estas minorías, y se están comportando de manera diferente. Así que Justin ahora va a hablar en los minutos que nos quedan acerca de estas diferencias y de conceptualización. Tenemos unos 5 minutos.
Luego de analizar los datos, también analizamos la diferencia entre depresión y ansiedad. ¿Y cómo se explica todo esto y cómo para los jóvenes trans no binarios no se modifica la depresión clínica? Yo, de hecho, antes trabajaba como terapeuta y también trabajamos con algo llamado homeostasis. Perdón, alostasis. Ven entonces que pudimos trabajar con este diagrama que muestra lo que se puede llamar una ventana de tolerancia. Básicamente, cuando hay un factor de estrés, se libera cortisol y adrenalina y luego la línea comienza a bajar. Si hay un nuevo factor estresante, entonces la persona nunca llega al valor de línea de base. Vuelve a subir luego de que hay otro factor estresante. Entonces, con respecto a los jóvenes trans no binarios, quizás por su proximidad a estos factores de estrés, y a sus cuerpos les va a costar mucho más volver a un nivel de línea de base o de referencia. Y por eso teníamos que estudiar los casos a largo plazo, digamos. Existe una interpretación más, como dijo Eli. Recabamos 4 factores diferentes y trabajamos con datos cualitativos, pero todavía no podemos presentarlos, pero sí encontramos algo interesante. Los participantes jóvenes trans no binarios decían que, de hecho, quizás, bueno, hay muchos escépticos al respecto. Por ejemplo, según lo que sucede en las prisiones de California. Pero, por ejemplo, se habla de otros factores estresantes como los inmigrantes, etc. Teníamos que trabajar entonces con otros tipos de grupos marginalizados y quizás hasta algunos se superpongan. Aquí tenemos una cita de un joven no binario. Estoy muy preocupado por el futuro del país. A Biden no le interesa abordar los problemas del capitalismo americano, el racismo terrible, la brutalidad policíaca o nada que tenga que ver con los derechos trans u homosexuales, como lo muestra su elección de Kamala Harris. Así que muchas gracias a todos los participantes por su tiempo y energía. Estamos en un momento de pandemia muy estresante. Muchas gracias al Harvard Gender and Sexuality Caucus y también al Harvard SOGIE. Muchas gracias por sus comentarios y su apoyo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestros 2 presentadores. Le doy la palabra entonces a Mameta Endo, que va a realizar la última presentación. Hola a todos, soy Mameta Endo. Me pueden llamar Dan, que es más sencillo, Dan. Hoy voy a hablar sobre el movimiento trans y el rechazo que estamos sufriendo en la actualidad en Japón. Tiene el micrófono apagado. Perdón. Apagué el micrófono sin querer.
Soy Mameta Endo, me pueden llamar Dan, que es más sencillo. Hoy voy a hablar sobre el movimiento trans y el rechazo, el movimiento de rechazo que vemos en Japón. Me voy a presentar. Soy activista trans, utilizo los pronombres él y a él. Hace ya 16 años que trabajo, que participo como activista LGBTQ, trabajo en Change.org en Japón, que es una plataforma para crear diferentes peticiones. En Change.org hay muchas campañas que implican los derechos LGBTQ. Yo trabajo para ayudar a estas campañas a lograr sus objetivos. Trabajo a tiempo completo en Change y también organizo grupos de apoyo de jóvenes LGBTQ que se llaman Nijitsu, y también escribí 4 libros sobre la comunidad LGBTQ en Japón. Bueno, Nijitsu. Niji quiere decir arcoíris en japonés, así que los Niji son como arcoíris. Es un grupo donde las personas LGBTQ entre las edades de 10 y 23 participan. Fíjense esta imagen que la hizo un artista japonés muy conocido. En Niji se puede chatear, leer libros, hacer amigos, ver imágenes, etc. Tenemos sucursales en 5 ciudades, tenemos muy pocos recursos para las personas LGBTQ en Japón. Así que queremos abrir más sucursales para poder alcanzar a una mayor cantidad de jóvenes. Vivimos en un país donde no tenemos ningún tipo de protección para las personas LGBTQ. Tenemos recursos limitados también. Y como organización no tenemos funcionarios a tiempo completo, colaboramos con centros locales. Niji organiza encuentros en centros locales y trabajamos con el personal de esos centros que de hecho colaboran con nosotros. Y al hacerlo, conocemos al personal de estos centros y podemos empezar a tener acceso a estas instalaciones. Se reúnen una vez por mes o cada 2 meses, pero los centros para los jóvenes están siempre abiertos. Y de hecho colaboran con la comunidad LGBTQ al trabajar con nosotros. Y también proporcionan un entorno seguro para los jóvenes LGBTQ. Por ejemplo, los jóvenes trans que no tienen una buena relación con su familia pueden pasar tiempo en estos centros para la juventud, y donde se sienten en casa también y se sienten seguros. Quizás les den algún alimento de forma gratuita cuando hay algún tipo de evento. Pero la juventud pide apoyos, pero también otras personas, integrantes de la sociedad democrática. El año pasado, un estudiante que también es integrante de Niji envió un mensaje directo porque quería modificar el sistema escolar. En Japón, muchos estudiantes tienen que utilizar uniformes según el género, y dijo que tenían que ponerse el uniforme de niñas cuando estaba en los primeros años de liceo. Decía que se sentía espantoso y se quería suicidar, y que cada estudiante tiene el derecho de elegir el uniforme y el género. Comenzó una petición en Change.org y todo salió muy bien. Más de 10.000 personas firmaron la petición y el alcalde de su región, de hecho, accedió a modificar la política. Y esto llevó a que otros jóvenes también alzaran su voz y comenzaran diferentes peticiones para que cada alcalde de cada localidad modificara la política de uniformes.
También se hizo otra petición el año pasado. Hay un modelo, un documento modelo que tiene una casilla para marcar el género. Y de hecho las personas trans sufren la discriminación y comenzaron una petición para eliminar esa casilla para indicar el género. Y de hecho se generó un programa. Este tipo de modelo es muy complicado para cuando las personas trans necesitan encontrar un trabajo. La idea es entonces cuando, por ejemplo, cuando uno marca esta casillita, le está diciendo a las empresas y en las entrevistas de trabajo de qué género es, pero claro, a las personas trans las tratan de forma diferente que a las cisgénero. Estos modelos, entonces, por todo este trabajo que se hizo, desaparecieron. Y las empresas papeleras de papelería comenzaron a vender estos formularios, pero sin la casilla de género. Y esto fue muy importante para trabajar también con gente que está por fuera de la comunidad LGBTQ. La comunidad trans aquí es muy pequeña, pero sí podemos realizar cambios si trabajamos conjuntamente. Pero ahora hay muchos detractores. Tenemos personas que nos apoyan, pero detractores también, y un gran rechazo. En 2018, la Universidad de Mujeres Ochanomizu declaró que le daban la bienvenida a estudiantes trans, pero luego se realizaron comentarios antitrans en Twitter diciendo que los derechos trans violan la seguridad de las mujeres. Y esta retórica fue presentada a través de las redes sociales y de translators.frighten. Y muchos movimientos antitrans también participaron y esta retórica antitrans se desarrolló en este sentido. Y también esto se ve reflejado por movimientos antitrans en el Reino Unido y en Canadá. Se utilizó esta imagen en el comité y dice que el cuerpo de una mujer tiene diversidad. Y decían algo así como que se estaba destruyendo la cultura japonesa. Las personas antitrans utilizaban esta imagen, pero de hecho, nadie habla sobre, por ejemplo, qué baño tienen que utilizar las personas trans. Pero lo que hacen es utilizar esta imagen para asustar a las mujeres. En 2020 se enviaron librillos antitrans a políticos, investigadoras feministas de forma anónima. El movimiento antitrans, de hecho, trabajó también o contactó a políticos y políticas de la extrema derecha. De hecho, se estableció una nueva norma para la comunidad LGBTQ y para abordar este rechazo de la extrema derecha. En primer lugar, se propuso el entendimiento de los temas LGBTQ y se hizo una protesta. La idea es lograr una ley que proteja nuestros derechos. Se realizó un movimiento en ese sentido y hubo una negociación, como un texto negociado, pero tampoco se aprobó. Y encontraron también discursos antitrans. Y los políticos hablaban invocaban la seguridad de las mujeres cuando utilizaban esta retórica antitrans. Esta es una imagen de una protesta
en la sede de LDP, que es el partido político que está en el gobierno. La gente se enojó cuando estos políticos decían que las personas trans iban contra la naturaleza, pero la mayoría de la gente no entiende la situación lo suficiente para poder protestar. A veces, no sé, se dice que las personas trans quieren entrar a los baños de las mujeres. Muchas, en Estados Unidos, por ejemplo, también sucede algo similar. Creo que el comité trans, por ejemplo, nosotros tenemos menos integrantes y los temas trans son difíciles de abordar también. Esta es una protesta que se realizó. Te quedan 3 minutos. Las estadísticas muestran que 1.5% de las personas en Japón son trans, por eso hay que luchar contra este rechazo. Tenemos temas específicos y también tenemos que organizar a los aliados de las personas trans para hacer frente a este rechazo. El mes que viene vamos a repartir librillos para que la gente sepa cómo tenemos que vivir nuestra vida diaria y vamos a utilizar imágenes, ensayos y videos también. También vamos a organizar un festival para todas las personas y así ayudar a las personas trans. Es muy difícil luchar contra el odio, por eso queremos implementar todo esto. Hoy es el último día para el crowdfunding, para poder recabar estos fondos online y más de 440 personas nos han ayudado. Y tenemos que llegar a 20.000 para esta campaña. Muchas gracias. Muy bien, tenemos unos 5 minutos en esta sesión para hacer preguntas y respuestas. Gracias, Mameta, por su presentación. Fue realmente muy bueno poder escuchar acerca de distintos países, los contextos de Japón, los contextos en México y bueno, los Estados Unidos también. Voy a ver en la sección de preguntas y respuestas, a ver, creo que algunos los panelistas ya han hecho o consultado o respondido alguna pregunta. Voy a ver si hay alguna pregunta más conceptual, digamos. La primera que voy a elegir, la voy a, creo que es para Shivan, la voy a leer en español. Ante la avanzada de los movimientos TERF, así como también los sectores antiderechos en la región latinoamericana, con una clara influencia de las agendas del norte global, España y los Estados Unidos principalmente, ¿cuáles estrategias nos damos para discutir con los estados y no con los activismos anti-trans o TERF? I will answer in Spanish or in English. I don't know what to do now. ¿Quieren que responda en inglés o en español? Lo voy a hacer en inglés. En este comentario, bueno, hay una agenda local también y creo que no debemos olvidarnos de la agenda local, no solo la de los norteamericanos o españoles. Hay una agenda de feminismo, segundas olas de feminismos que utilizan este discurso para volver a tener cierta influencia quizás que han perdido en estas décadas. Una estrategia que utilizamos es tratar no de establecer diálogos o de meternos en conversaciones con estos grupos porque no han sido muy productivas.
sino que tratar de influenciar a una audiencia aún más grande, gente que no esté alineada, digamos, de distintos sectores, y esto nos permitió ganar cierto momentum en la opinión pública, atención en la opinión pública, así que esta sería una recomendación. Creo que me quedo por ahí. Gracias. Eli y Jess también contestaron algunas preguntas acerca de su estudio específico en los Estados Unidos, así que voy a ver si puedo juntar alguna de las preguntas que se le hicieron a Ryan acerca de la juventud trans en los Estados Unidos, y te pido, bueno, quizás te leo alguna y tú contestas la que te parezca que puedas contestar. Gracias a todos. Nos quedan unos 2 minutos de esta sesión. Hay una pregunta: si hay una sobrerepresentación, especialmente de la juventud trans, con los trabajadores sociales que son a su vez personas trans o LGBTI, o si son atendidos por estos mismos trabajadores sociales o es a suerte y verdad. Y también sabemos que hay distintas asunciones racistas con respecto a los padres de color, y en tu experiencia con esta juventud o niñez trans, ¿hay también una correlación con la raza y con el racismo? Y por último, las distintas trayectorias y distintos modos de apoyo a los niños que ya están dentro del sistema de seguridad o de bienestar y se visibilizan una vez dentro del sistema, o si son ingresados al sistema tras haberse visibilizado. A ver, voy a comenzar con la pregunta: las personas que se visibilizan luego de estar en el sistema tienen distintas necesidades. Creo que esta es una muy buena pregunta, basándonos también en la investigación de Jess y Eli y el impacto que esto tiene en la salud mental. A veces algo mucho más negativo que el miedo en sí mismo es la ansiedad y el estrés crónico de vivir en este entorno. No sabemos cómo alguien puede reaccionar al momento de visibilizarse. Aún incluso cuando nos visibilizamos, hay una reacción poco segura a nuestra acción. Hay muchos jóvenes que sí que tienen distintas necesidades, y quizás aquellos que no se han visibilizado todavía, porque la juventud que ya se visibilizó quizás puedan ser enviadas a un hogar que sea mucho más acogedor o que esté mucho más abierto a su situación. Y quizás la pregunta de los trabajadores sociales a veces la asocio, bueno, podría ser, bueno, como si yo me quiebro un dedo y estoy tocando algo y todo me duele. Bueno, si yo soy un trabajador social, que soy trans o LGBTI y tengo cierto trauma en base a mi propia experiencia, quizás podés proyectar este trauma a la juventud cuya identidad trans todavía no está relacionada al mismo motivo por el cual entró al sistema de bienestar infantil. O quizás un padre que sea enfermero, doctor, y su hijo se lastima y enseguida le dicen, no, 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 está bien porque no vamos a ir al médico por eso, porque es una bobada. Entonces son distintos polos completamente opuestos estos ejemplos que les estoy brindando, pero no sabemos, quizás hay una desensibilización o quizás somos hipersensibles a la situación o quizás ninguna de las dos. Una de mis ideas es que a veces hablamos de un cierto paternalismo en cuanto a los trabajadores sociales cisgénero. Y con respecto, ahí te voy a tener que cortar, Ryan, porque no tenemos más tiempo. Bueno, cubriste 2 de las preguntas, así que es bastante bien. Gracias a Shibón, gracias a Jess, gracias a Eli. Sé que Jess y Eli se juntaron como un equipo fantástico. Gracias a todos los que hicieron las preguntas. El link de Eli, pusimos el link en el chat. Ha sido un panel muy importante. Como organizadores tenemos que, en el futuro tenemos que quizás agendar más tiempo
para las preguntas, porque nos estamos quedando sin tiempo en general para las preguntas en todos los paneles, pero bueno, las pueden contestar en Juba o ustedes pueden enviarles mensajes directos a los presentadores también. Muchas gracias, ha sido un panel muy rico con tanta información y nos permite analizar y tener información sobre los distintos contextos. Muchas gracias.